La vida en el ejército mexicano no es fácil. Desde que era niño, siempre soñé con portar el uniforme y servir a mi país. Mi abuelo, un veterano, me llenó la cabeza de historias sobre su tiempo en servicio. Decía que el ejército era como una familia, pero también advertía que los hombres que caminaban por esas filas a veces enfrentaban cosas más allá de lo que un rifle o un cuchillo podían solucionar. Esa noche, años después de haberme enlistado, entendí lo que mi abuelo quería decir. Nuestra misión nos había llevado a la región selvática de Chiapas. Estábamos allí para rastrear a un grupo de personas involucradas en actividades ilegales. Era un despliegue estándar, un escuadrón de 6 elementos avanzando con sigilo, preparados para cualquier emboscada. La selva era densa, el aire caliente y pegajoso, y el suelo un lodazal que absorbía nuestras botas con cada paso. El único sonido era el canto intermitente de los grillos y el murmullo distante de un río. Habíamos marchado durante varias horas sin novedad, siguiendo un sendero angosto que se perdía entre los árboles. La primera señal de que algo no iba bien llegó con el cambio repentino en el clima. El calor sofocante dio paso a un frío inexplicable, como si alguien hubiera apagado el sol. Una lluvia fina comenzó a caer, pero no era como la lluvia que había conocido. Era pesada, densa, y su golpeteo en las hojas sonaba extraño, como un murmullo grave. ¿Esto no les parece raro?, preguntó Ortega, el más joven del grupo, mientras ajustaba su gorra. «Es la selva», respondió Martínez, nuestro sargento. «Aquí el clima cambia en segundos. Mantengan la formación». Sin embargo, no era solo el clima. Había algo en la atmósfera, una sensación que se metía bajo la piel, como un escalofrío constante. Caminábamos en fila india. Yo en el centro, cuando escuché el primer grito. Venía de Muñoz, que iba al frente. No era un grito de miedo, sino de advertencia. «Contacto al frente», exclamó. Todos alzamos nuestras armas y apuntamos hacia el lugar que señalaba. A través de la cortina de lluvia vi una figura oscura. Era humanoide, pero había algo extraño en su postura. Estaba inmóvil, mirando directamente hacia nosotros. «¿Quién está ahí? Identifíquese», gritó el sargento Martínez, pero la figura no respondió. «¿Será uno de ellos?», preguntó Ortega nervioso. «No lo sé», respondí tratando de mantener la calma. «Pero no parece armado». El sargento dio la orden de avanzar con cautela. Fuimos cerrando distancia, y justo cuando Muñoz dio un paso al frente, ocurrió algo que ninguno de nosotros pudo explicar. La figura se desvaneció. No corrió. No se escondió. Simplemente desapareció. Y con ella, también desapareció Muñoz. Por un momento, nadie dijo nada. Solo nos miramos, paralizados por el shock. «¿Dónde está Muñoz?», preguntó Ortega con la voz temblorosa. «Debe estar aquí cerca», dijo Martínez, aunque su tono no era convincente. «Busquen, ahora». Nos dispersamos gritando su nombre y escudriñando entre los árboles. Pero era como si el hombre se hubiera evaporado junto con aquella figura. Lo extraño fue que, apenas desaparecieron ambos, la lluvia también cesó. No puedo explicar por qué, pero sentí un pánico visceral, como si algo invisible nos estuviera acechando. Pasaron unos minutos antes de que decidimos reagruparnos. El sargento estaba visiblemente tenso. «Esto no tiene sentido», dijo mientras revisaba su brújula, que giraba loca, incapaz de apuntar al norte. «Nos quedamos juntos. Si seguimos este sendero, deberíamos llegar a un claro donde podríamos establecer contacto». «¿Y Muñoz?», insistí. «Lo encontraremos, pero no podemos quedarnos aquí». Acepté la orden a regañadientes, aunque algo en mí sabía que no volveríamos a ver a Muñoz. La marcha continuó, pero la selva parecía diferente, como si hubiera cambiado mientras buscábamos. Las plantas eran más densas, las sombras más largas. Ortega, que iba detrás de mí, murmuró: «Esto no es normal. Siento como si alguien nos estuviera mirando». «Cállate y sigue caminando», le respondí, aunque yo también tenía la misma sensación. El claro que buscábamos nunca apareció. En cambio, nos encontramos con un árbol gigantesco que no recordábamos haber pasado antes. En su base había algo que hizo que mi estómago se revolviera. El casco de Muñoz cubierto de barro, como si hubiera sido dejado allí a propósito.
Martínez lo levantó, pero antes de que pudiera decir algo, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Era un crujido seco, como ramas rompiéndose. «Formación defensiva», ordenó el sargento. Nos agrupamos, armas en alto, apuntando hacia la oscuridad. El sonido se acercaba lento pero constante. Finalmente apareció algo entre los árboles. Era la figura de antes. Esta vez estaba más cerca. Podía ver más detalles, aunque desearía no haberlos notado. La figura era alta, delgada, y vestía lo que parecía ser un uniforme viejo descolorido. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero había algo en sus ojos, o donde deberían estar, que parecía brillar con un tono pálido. «¿Qué diablos es eso?», murmuró Ortega. «Atrás», gritó Martínez, pero nadie se movió. La figura levantó una mano señalándonos. Fue un movimiento lento, deliberado, y en ese instante sentí que algo me oprimía el pecho. No podía respirar, no podía moverme. De repente, Ortega gritó y disparó su rifle. El sonido de las balas resonó en la selva, pero la figura no se movió. Cuando Ortega intentó recargar, su arma cayó al suelo, y él se desplomó poco después, inmóvil. «Retirada», ordenó Martínez. Corrimos como pudimos, dejando a Ortega atrás. No me enorgullece decirlo, pero en ese momento la supervivencia era lo único que importaba. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro. La luna iluminaba el lugar y por primera vez pudimos respirar con algo de calma. Éramos 4, Martínez, Sandoval, Herrera y yo. «Esto no tiene sentido», dijo Herrera, limpiándose el sudor de la frente. «No estamos peleando contra algo normal». Martínez no respondió, solo revisó su brújula rota y el mapa inútil. Finalmente dijo: «No importa qué sea, tenemos que salir de esta maldita selva». Sin embargo, no lo logramos. Durante las siguientes horas, fuimos atacados de formas que no puedo explicar. Primero fue Sandoval, que juró haber visto a su madre entre los árboles y salió corriendo antes de que pudiéramos detenerlo. Luego, Herrera, que simplemente desapareció mientras montábamos una fogata. Cuando quedamos solo Martínez y yo, la figura volvió a aparecer, esta vez bajo una lluvia que llegó de repente. El sargento intentó enfrentarse a ella, pero su cuerpo cayó al suelo antes de que pudiera disparar. Ahora estoy solo, escribiendo esto en el pequeño cuaderno que llevaba Muñoz. No sé si alguien encontrará esto, pero si lo hacen, escuchen mi advertencia. Hay cosas en la selva que no deberían ser perturbadas. La lluvia ha comenzado de nuevo, y sé que no estoy solo. He visto cosas que me han quitado el sueño durante años. No son las balas, no son los gritos de combate ni el olor a pólvora. Esas cosas son parte del trabajo, las aceptas. Pero hay cosas que no se pueden aceptar, ni mucho menos explicar. Cuando cierro los ojos, aún veo ese claro en la selva, el susurro del viento y al niño. Sirvo en las Fuerzas Armadas de México desde hace más de una década. Entré joven, pensando que sería una manera de escapar de la pobreza y de darle un rumbo a mi vida. Lo que no sabía era que me llevaría a lugares que nunca podría borrar de mi memoria. Esa misión en la Sierra de Chiapas cambió todo para mí. Era una operación aparentemente sencilla, asegurar un área donde se habían reportado actividades de grupos armados. Pero lo que encontramos allí, eso no estaba en ningún manual. Todo empezó como cualquier otra misión. Nos levantamos antes del amanecer, revisamos el equipo y nos lanzamos al terreno. La selva siempre tiene un aire opresivo, húmedo y pesado, como si te aplastara con su silencio. Íbamos en 2 grupos. Éramos poco más de 10 hombres en total. Nuestra tarea era patrullar y buscar cualquier rastro de actividad inusual. Desde el principio, algo se sentía raro. No era solo el calor ni la humedad, era el silencio. La selva nunca está completamente callada. Siempre hay insectos, aves o el crujir de las ramas. Pero ese día, apenas escuchábamos nada. Uno de mis compañeros, al que llamábamos el Güero por su cabello claro, murmuró: «Esto está demasiado tranquilo, jefe. No me gusta». No le respondí. No era supersticioso, pero había aprendido a confiar en los instintos de los hombres que llevan tiempo en esto. Caminamos por varias horas sin novedad hasta que llegamos a un claro. Era un pequeño espacio abierto, rodeado de árboles altos cuyas copas parecían formar un techo natural. Allí, en medio del claro,
Estaba el niño. No tendría más de 6 o 7 años, vestido con ropa sencilla, como de pueblo. Estaba agachado, jugando con unas hojas secas. Las recogía, las lanzaba al aire y reía suavemente, como si estuviera completamente solo en el mundo. ¿Qué demonios hace un chamaco aquí?, preguntó el güero rompiendo el silencio. Todos nos quedamos quietos mirándolo. No había casas ni pueblos cerca. De hecho, el poblado más cercano estaba a más de 5 horas a pie. Algo no cuadraba. Uno de los compañeros, el chato, susurró con nerviosismo. «Esto está mal, jefe. Muy mal. ¿Y si es una trampa?» Decidí acercarme al niño, pero con cautela. Levanté las manos para no asustarlo y hablé con voz tranquila. «Oye, campeón, ¿qué haces aquí? ¿Estás perdido?» El niño levantó la cabeza y me miró. Su sonrisa era amplia, demasiado amplia, como si le costara cerrar la boca. Y sus ojos no tenían blanco ni pupilas, eran completamente negros. Sentí que me congelaba en ese instante, pero antes de que pudiera reaccionar, el viento empezó a soplar con fuerza. Fue un viento extraño, porque no movía los árboles ni las hojas del suelo, pero nosotros lo sentíamos como si nos azotara por todos lados. El niño se puso de pie lentamente, todavía sonriendo. Uno de los soldados, el flaco, gritó: «Jefe, vámonos de aquí, esto no es normal». Yo no podía moverme, algo me tenía clavado al suelo, como si mi cuerpo no me respondiera. El niño levantó una mano, y antes de que pudiera entender lo que pasaba, sentí que todo a mi alrededor se oscurecía. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el suelo, con mis compañeros sacudiéndome y preguntando si estaba bien. Cuando recuperé la compostura, me di cuenta de que el niño ya no estaba. Pregunté si alguien más lo había visto desaparecer, pero todos me miraron con la misma expresión de miedo y confusión. El güero fue el primero en hablar. «No es que haya desaparecido, jefe, es que se lo llevó el viento». No entendí lo que quería decir hasta que señaló el suelo. Las hojas que el niño había estado recogiendo formaban un círculo perfecto, como si alguien las hubiera arreglado meticulosamente. Pero lo más inquietante era que no había huellas, ni las mías, ni las del niño, ni las de ninguno de nosotros. Era como si nunca hubiéramos estado allí. Decidimos continuar con la misión, aunque todos estábamos nerviosos. Nadie quería hablar de lo que acababa de pasar, pero estaba claro que algo no andaba bien. Esa noche acampamos cerca de un pequeño arroyo. Mientras comíamos, el chato dijo: «Mi abuela me contaba historias de brujas y nahuales que se llevaban a los niños en la sierra. Decía que usaban el viento para confundir a la gente y que los ojos negros eran la marca de que no eran humanos». Algunos se rieron nerviosamente, pero nadie lo contradijo. Yo intenté mantenerme práctico. «No sabemos qué fue eso, pero no podemos perder la cabeza. Seguimos con la misión y nos largamos de aquí lo más pronto posible». Pero la selva tenía otros planes. Esa noche ninguno pudo dormir bien. Algunos dijeron haber escuchado risas suaves, como las del niño, pero nadie vio nada. Sin embargo, cerca de medianoche, el viento regresó. Era el mismo viento extraño, que no movía nada a su alrededor, pero que parecía atravesarte los huesos. Y con el viento vinieron las voces. No eran gritos ni susurros. Eran palabras que no entendíamos, como si alguien hablara un idioma antiguo. Uno de los soldados, el negro, perdió los nervios y disparó al aire gritando: «¿Quién está ahí? ¡Muéstrense, malditos!». El eco de los disparos resonó en la selva, pero no hubo respuesta, o al menos no una inmediata. Unos minutos después, escuchamos pasos acercándose. Pero no eran pasos humanos, eran pesados, como si algo enorme se moviera entre los árboles. Nos agrupamos, armas listas, formando un círculo. Y entonces lo vimos. Era una figura alta, demasiado alta para ser humana. Estaba envuelta en sombras, pero sus ojos brillaban como el fuego. Caminaba lentamente hacia nosotros, como si disfrutara de nuestro miedo. Y detrás de ella, aparecieron más figuras, todas con esos ojos brillantes. No atacaron, solo se quedaron ahí, mirándonos. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento el viento cesó, y las figuras desaparecieron. No dijimos nada, solo recogimos nuestras cosas, y nos fuimos de allí lo más rápido posible. Cuando regresamos a la base, todos presentamos nuestros informes, pero ninguno mencionó al niño, ni al viento, ni a las figuras. Sabíamos que nadie nos creería, y quizá nosotros mismos queríamos olvidar lo sucedido, pero yo no puedo. Cada vez que cierro los ojos, veo al niño sonriendo,
recogiendo hojas. Y siento que el viento empieza a soplar de nuevo. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar. Y en la selva, esas cosas te encuentran, te miran, y nunca te dejan ir. Nunca pensé que algo pudiera sacarme el sueño después de todo lo que he visto. Años de servicio me endurecieron el cuerpo y el alma. Patrullar caminos llenos de sicarios, rastrear huellas en medio de montañas infestadas de peligro, y cargar compañeros caídos en hombros, me habían hecho creer que ya lo había visto todo. Pero lo que ocurrió en esa selva de Chiapas, en un campamento al que ni siquiera deberíamos haber llegado, me persigue cada noche. Aquella misión comenzó como muchas otras, órdenes vagas, un objetivo que parecía rutinario y un grupo reducido de compañeros con quienes ya compartía más que una camaradería. Éramos hermanos de sangre y tierra. El convoy salió de madrugada. Las luces de la ciudad todavía titilaban a lo lejos cuando tomamos el camino hacia el sur. Íbamos a investigar reportes sobre movimientos de un grupo criminal en los límites de la selva. Aparentemente, se habían adentrado en territorio indígena, y las autoridades querían evitar problemas mayores. El trayecto fue largo y silencioso. Conducíamos por caminos de terracería llenos de baches, esquivando charcos que reflejaban un cielo gris y pesado. El aire se volvía más húmedo con cada kilómetro que avanzábamos. Para cuando llegamos a la selva, el sudor ya era parte de nosotros. Armamos campamento en un claro, rodeados por una pared de árboles que apenas dejaban pasar la luz. Aquella noche, tras montar guardias y establecer el perímetro, tratamos de relajarnos. Encendimos una fogata pequeña y nos sentamos a compartir historias. Todos sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que el cansancio nos venciera. El ambiente era pesado, pero no le dimos importancia. Estábamos acostumbrados. Todo cambió cerca de la medianoche. Uno de los compañeros de la guardia gritó, un sonido que nos puso a todos de pie al instante. Alcanzamos nuestras armas y corrimos hacia el límite del campamento. Ahí estaba él, un anciano. Parecía salido de otro tiempo. Su ropa era vieja, gastada, pero limpia. Llevaba un sombrero de paja roto por el borde y un morral de tela colgado al hombro. Sus pies estaban descalzos, cubiertos de polvo y tierra. Lo más inquietante era su mirada. Sus ojos eran oscuros, profundos, como si cargaran siglos de historias, y su rostro tenía una sonrisa serena, casi desquiciante. «¿Qué hace aquí, señor?», preguntó uno de los compañeros mientras levantaba su linterna para iluminarlo. El anciano levantó una mano en señal de calma, pero no dijo nada. Dio un paso hacia el campamento y se detuvo en el borde de la luz de la fogata. «Tengo sed», dijo al fin, con una voz ronca, como si no hubiera hablado en años. Había algo extraño en él, pero nadie quería parecer irrespetuoso. Uno de los compañeros, el más joven del grupo, fue quien rompió el silencio. «Aquí tiene, abuelo», dijo mientras le ofrecía una botella de agua. El anciano avanzó un paso más y tomó la botella con manos temblorosas. Sonrió, mostrando dientes amarillos, y comenzó a beber. Pero algo pasó. La botella nunca se vació, y el sonido del agua fluyendo parecía interminable. «¿Todo bien, señor?», preguntó el joven, visiblemente incómodo. El anciano dejó de beber y lo miró directamente. Su sonrisa se amplió de forma antinatural, estirándose más allá de lo que un rostro humano debería permitir. El joven dio un paso atrás, soltando la linterna que rodó hasta mis pies. En un parpadeo, el anciano desapareció. No hubo ruido, ni movimiento, solo un vacío donde había estado. Y el soldado también había desaparecido. Solo quedaba la botella de agua en el suelo. Todo fue un caos después de eso. Encendimos las linternas, revisamos el perímetro y gritamos el nombre de nuestro compañero, pero no obtuvimos respuesta. Revisamos la selva alrededor, adentrándonos entre los árboles hasta que la oscuridad se volvió impenetrable. La tensión crecía con cada segundo que pasaba. Nadie quería decirlo, pero todos sabíamos que aquello no era normal. «Esto no tiene sentido», murmuró el sargento, un hombre con décadas de experiencia en el campo. «No hay huellas, no hay señales, nada». Decidimos replegarnos al campamento y esperar el amanecer para continuar la búsqueda. No podíamos arriesgarnos a perder a más hombres en la oscuridad. Nos agrupamos cerca de la fogata, en silencio,
intentando procesar lo que había pasado. Yo estaba sentado cerca del fuego, mirando fijamente la botella de agua que aún estaba ahí, como una burla. De pronto, la llama de la fogata titubeó, como si algo invisible la hubiera rozado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Lo oyeron?, preguntó uno de los compañeros, pero nadie respondió. Porque sí, todos lo habíamos oído. Una risa, baja, lejana, pero inconfundible. La misma risa del anciano. Al amanecer reanudamos la búsqueda. Revisamos cada rincón de la selva cercana al campamento, pero no encontramos nada. Ni rastros del anciano ni de nuestro compañero. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Esa noche, nadie quiso hacer guardia solo. Nos dividimos en parejas, rotando turnos cada pocas horas. El ambiente era pesado, cargado con algo que no sabíamos explicar. Mientras avanzaba la noche, la sensación de ser observado se volvió insoportable. En mi turno, escuché algo. Era un susurro, no. Una voz que venía desde la selva. No hablaba en español, pero tampoco reconocí el idioma. Mi compañero y yo intercambiamos miradas nerviosas. ¿Qué hacemos?, me preguntó. No nos separemos, fue todo lo que pude responder. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Siguiendo la voz, nos acercamos al borde del campamento. Los árboles parecían más altos, más oscuros, y el aire estaba frío, helado, aunque estábamos en plena selva. Entonces lo vimos. Entre las sombras, a unos metros, estaba el anciano. Su sonrisa era más amplia que nunca, y esta vez no estaba solo. Nuestro compañero desaparecido estaba detrás de él, inmóvil, con los ojos completamente blancos. «Regresen al campamento», gritó una voz detrás de nosotros. Era el sargento. Obedecimos al instante, pero cuando nos giramos, el anciano ya no estaba, ni nuestro compañero. Solo quedaba esa risa, resonando entre los árboles. Las siguientes horas fueron una lucha constante contra el miedo y la incertidumbre. A la mañana siguiente decidimos abandonar el campamento. Lo empaquetamos todo y nos dirigimos de vuelta al convoy, pero el camino de regreso no era el mismo. Donde antes había un sendero claro, ahora solo había vegetación densa y raíces que parecían moverse por sí solas. Cuando finalmente encontramos el convoy, algo estaba mal. Los vehículos estaban oxidados, como si hubieran estado abandonados por décadas. Las radios no funcionaban, y el GPS marcaba coordenadas que no tenían sentido. «Esto no puede estar pasando», murmuró uno de los compañeros. El anciano nunca volvió a aparecer, pero su presencia nos siguió durante días. Por la noche oíamos su risa, y durante el día veíamos sombras moverse entre los árboles. Cuando finalmente logramos salir de la selva, estábamos irreconocibles. Habíamos perdido peso, y nuestras mentes estaban hechas pedazos. Nunca reportamos lo que pasó. ¿Quién iba a creerlo? Solo dijimos que nuestro compañero desapareció durante una misión de rutina, algo que pasa más de lo que la gente cree. Pero nosotros sabemos la verdad, y cada vez que cierro los ojos veo al anciano, con su sonrisa antinatural, esperando. Dicen que la selva tiene su propio idioma, pero es uno que no todos los hombres pueden entender. Yo lo aprendí a la mala, con noches que aún me persiguen y un sudor frío que nunca se ha despegado de mi espalda. Era un simple soldado del ejército mexicano. Me uní buscando estabilidad, un propósito. Mis días eran rutina. Despertarme al amanecer, ejercicios, marchas, disparos de entrenamiento y órdenes. Pero había algo reconfortante en esa disciplina. Sabías que, mientras siguieras las reglas, estabas a salvo. Mi unidad había sido enviada a la región selvática de Chiapas. Había rumores de actividad ilegal, pero también era un pretexto para que el alto mando nos mantuviera ocupados. El calor era sofocante, el aire denso, y las noches parecían tragarse todo, dejando solo un abismo negro punteado por insectos luminosos. Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. Llevábamos días avanzando por la selva, empapados de sudor y con los pies llenos de ampollas. Éramos 6, y aunque el cansancio era evidente, ninguno se quejaba. Nuestra misión era simple: patrullar una zona donde habían visto movimientos extraños. Cuando el reloj marcó la medianoche, nos detuvimos en un claro para descansar. La luna estaba alta, proyectando sombras inquietantes en el suelo.
La selva no se callaba. Parecía que cada animal y cada rama tenía algo que decir. Mientras nos preparábamos para reanudar la marcha, algo llamó nuestra atención. Al otro lado del claro, moviéndose entre los árboles, vimos a otro grupo de soldados. ¿Viste eso?, preguntó Torres, el más joven del grupo, mientras señalaba con la barbilla hacia el frente. Sí, parece otra patrulla, respondió nuestro líder. Yo fruncí el ceño. Había algo raro en ellos. Desde esa distancia parecían idénticos a nosotros. Mismo uniforme, mismas mochilas. Incluso el paso sincronizado era idéntico. ¿Es posible que sea otro pelotón?, pregunté, aunque sabía que las respuestas siempre las tenían arriba. No han reportado refuerzos por esta área. El líder levantó la mano para que todos guardáramos silencio. En un instante la selva pareció quedarse sin voz. Ese grupo, tan parecido a nosotros, se detuvo al borde del claro, justo frente a nosotros, pero no avanzaron. La tensión era palpable. ¿Qué hacemos, mi cabo?, preguntó Martínez apretando su arma. Vamos a acercarnos con calma, ordenó. Dimos unos pasos hacia ellos, lentos, vigilantes, pero algo no cuadraba. Con cada metro que avanzábamos, se sentía como si el aire se hiciera más pesado, como si la selva misma intentara detenernos. Entonces lo noté. Uno de los soldados del grupo opuesto levantó la mano, exactamente como lo había hecho nuestro líder momentos antes. Mis piernas se detuvieron en seco. Oye, le susurré a Torres, que estaba junto a mí. Están copiando nuestros movimientos. Torres me miró con una mezcla de incredulidad y miedo, pero antes de que pudiera responder, pasó algo que nunca podré explicar. Uno de nosotros, López, decidió adelantarse sin esperar instrucciones. Cruzó el claro con pasos rápidos, como si quisiera enfrentarse directamente al otro grupo. «¡Regresa, López!», gritó el líder, pero era tarde. Cuando López estaba a punto de llegar a ellos, todo cambió. El grupo opuesto se desvaneció. No fue como si se hubieran escondido o camuflado entre los árboles. Simplemente desaparecieron, como si el aire los hubiera tragado. López, que había quedado solo en medio del claro, se detuvo en seco, mirando a su alrededor con confusión. «¿Dónde están?», preguntó volteando hacia nosotros. Antes de que pudiéramos responder, un grito desgarrador rompió el silencio. No era humano. Era un sonido profundo, gutural, como si viniera desde las entrañas mismas de la selva. López corrió de regreso, y cuando llegó a nuestro lado, su rostro estaba pálido como un cadáver. «Hay algo ahí», dijo entre jadeos, señalando hacia el claro. Nadie sabía qué hacer. Nuestro líder trató de mantener la compostura, pero su mano temblaba al sostener el radio. Intentó comunicarse con la base, pero solo recibimos estática como respuesta. La selva, que antes estaba llena de vida, ahora parecía muerta. Ni un solo sonido, ni un insecto, ni el susurro del viento. Solo el eco de nuestras respiraciones aceleradas. Martínez, el más supersticioso del grupo, murmuró una oración mientras sujetaba su medalla de la Virgen de Guadalupe. «Esto no es normal, mi cabo. Algo nos está siguiendo». Torres se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de terror. «¿Tú también los viste? Eran nosotros, ¿verdad?». No quería responderle, porque en el fondo sabía que tenía razón. Ese grupo no solo se parecía a nosotros, eran nosotros. Cada detalle, cada movimiento, como si alguien hubiera colocado un espejo entre los árboles. Esa noche fue interminable. Decidimos no avanzar más. Nos quedamos en posición defensiva, con las armas listas, formando un círculo. Nadie durmió. De vez en cuando, creíamos ver sombras moviéndose entre los árboles, pero cuando apuntábamos con las linternas, no había nada. Hacia el amanecer, escuchamos pasos. Era el sonido inconfundible de botas pisando hojas secas. Venían de todas direcciones, acercándose lentamente. «¡Preparados!», gritó el líder. Apuntamos en todas direcciones, esperando lo peor. Pero nunca apareció nadie. Los pasos se detuvieron, y la selva volvió a quedarse en silencio. Cuando finalmente salió el sol, decidimos regresar a la base. Nadie dijo una palabra durante el camino de vuelta. Todos sabíamos que lo que habíamos vivido no podía explicarse. Al llegar, el líder hizo un reporte, pero lo resumió como un encuentro con un grupo desconocido. Sabíamos que nadie nos creería si contábamos la verdad. Aún hoy,
Cuando cierro los ojos, puedo verlos. Ese grupo que éramos nosotros, pero no lo éramos. Y cada vez que vuelvo a la selva, no puedo evitar sentir que algo me observa, esperando el momento justo para aparecer de nuevo. La selva tiene su idioma, pero algunos hombres no deberían intentar entenderlo. Dicen que la selva es como un ser vivo. Respira, observa y a veces te reclama. Eso aprendí en la peor noche de mi vida. Una noche que aún me persigue en sueños, como una sombra que nunca puedo esquivar. Sirvo como militar en México desde hace más de una década. Al principio, las órdenes y las misiones eran una mezcla de rutina y aprendizaje, pero conforme pasan los años, uno aprende que hay cosas que ni el entrenamiento ni las balas pueden enfrentar. Esa misión comenzó como tantas otras. La base estaba instalada en un punto estratégico cerca de la frontera con Guatemala, en medio de una densa selva. Nos habían advertido que la zona estaba controlada por grupos armados y narcotraficantes. La operación era simple: patrullar, reconocer el terreno y mantener presencia. Pero desde el momento en que pisamos esa tierra húmeda y vibrante, algo se sintió raro. Cuando llegamos al campamento temporal, ya caía la tarde. Los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz, y el aire estaba impregnado con un olor a tierra mojada y hojas podridas. Mis compañeros, otros 5 soldados, y yo, comenzamos a instalar nuestras tiendas. Todo era protocolo: formar perímetros, establecer turnos de guardia y preparar el equipo. Esa noche me tocaba el último turno, el de antes del amanecer. Mientras los demás descansaban, yo mantenía los ojos fijos en la oscuridad. El viento parecía murmurar entre las ramas, pero no le presté atención. La selva tiene su propio lenguaje, y al principio no le encuentra sentido. Fue entonces cuando lo sentí. Una mano firme tocó mi hombro desde atrás. La presión fue tan real que di un salto y giré de inmediato, apuntando con mi arma. Pero no había nadie. ¿Quién anda ahí?, pregunté en voz baja, cuidando de no despertar a los demás. Silencio. Solo el crujir de las hojas y los ruidos nocturnos de la selva. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero ese toque, era imposible ignorarlo. Decidí no alarmar a mis compañeros y regresé a mi posición, aunque el corazón me latía con fuerza. Apenas el sol comenzó a salir, desperté a los demás y compartí lo sucedido. Uno de ellos, un joven recién asignado al equipo, bromeó: «Tal vez fue un jaguar cariñoso». Los demás rieron, pero el sargento, un hombre curtido por los años y las balas, me miró con seriedad. «Aquí no estás alucinando. Si sientes algo, dilo. No estamos solos en esta selva». Pasaron 2 días más de patrullaje y el ambiente seguía cargado de tensión. Uno de los compañeros reportó haber visto algo moverse entre los árboles, pero al investigar no encontramos nada. Las noches eran inquietantes, con ruidos que parecían demasiado cercanos, demasiado humanos para ser solo animales. En la tercera noche, mientras todos descansábamos, escuchamos un grito. Era el más joven del grupo, el que había hecho la broma. Corrió hacia nosotros con la cara pálida, los ojos abiertos como platos. «La vi, la sombra». Intentamos calmarlo, pero estaba tan alterado que no podía explicarse. Solo repetía lo mismo: una sombra grande, sin forma definida, que lo había seguido mientras hacía guardia. Esa noche nadie durmió. La noche siguiente fue cuando todo se desmoronó. Me encontraba en mi turno de guardia junto a otro compañero. La luna apenas iluminaba el campamento y las linternas creaban sombras alargadas en las hojas. Escuchamos un crujido, como si alguien pisara una rama. «¿Lo oíste?», me dijo en voz baja. Asentí. Ambos apuntamos nuestras armas hacia la dirección del ruido, pero no vimos nada. Entonces sentí nuevamente esa mano en mi hombro, más fuerte esta vez. No volteé de inmediato. El miedo me congeló por un instante. Finalmente, giré lentamente, esperando encontrar a uno de mis compañeros. Pero no había nadie. «¿Qué pasa?», me preguntó mi compañero. «Nada, creo». Intenté tranquilizarme, pero justo en ese momento vi algo. A pocos metros de nosotros, entre los árboles, una sombra más oscura que la propia oscuridad. No tenía forma definida, pero estaba ahí, observándonos. Lo sé porque podía sentir su mirada, aunque no tenía ojos.
¿Lo ves?, le susurré. Sí. ¿Qué demonios es eso? Antes de que pudiéramos reaccionar, la sombra pareció moverse hacia nosotros a una velocidad imposible. Sentí un frío que calaba hasta los huesos, y todo se oscureció. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, y el campamento estaba en caos. Mis compañeros corrían de un lado a otro, buscándome. Mi arma y mi casco estaban en el suelo, pero no recordaba haberlos soltado. ¿Dónde estabas?, me gritó el sargento. Intenté explicar lo que había pasado, pero nadie parecía creerme, excepto él. El sargento me llevó aparte y me miró con una mezcla de miedo y resignación. Esto ya ha pasado antes. En esta selva, no somos los únicos que patrullan. Intenté sacarle más información, pero se negó. Esa misma noche, uno de los compañeros desapareció. Lo buscamos por todas partes, pero solo encontramos su casco y su arma, justo como me había pasado a mí. No hubo rastros de lucha ni huellas que pudiéramos seguir. Solo nada. La misión terminó antes de lo planeado. Regresamos a la base con más preguntas que respuestas. Nadie habló de lo sucedido, pero todos sabíamos que algo nos había seguido en la selva. Algo que no entendíamos y que probablemente nunca entenderíamos. Desde entonces, cada vez que me asignan una misión en la selva, me esfuerzo por mantenerme alerta, pero el miedo nunca desaparece. Todavía siento, algunas noches, ese toque en mi hombro, y cuando miro hacia atrás, no hay nadie. Los recuerdos de esa noche en la selva de Chiapas aún me persiguen, como si fueran tatuajes grabados en el alma. He visto cosas en mi vida como militar, pero nada me preparó para lo que experimentamos ese día. No soy hombre de cuentos ni de supersticiones, pero cuando cierro los ojos, puedo sentir el frío de esa presencia, escuchar las palabras que nunca debimos decir y ver cómo todo se desmoronó frente a nosotros. La vida en el ejército antes de aquel suceso era sencilla, aunque exigente. Nacido en un pueblo pequeño del norte, me enlisté buscando escapar de la monotonía y proveer algo mejor para mi familia. En el entrenamiento aprendí disciplina y resiliencia. La camaradería se volvió el lazo más fuerte entre nosotros. Todo parecía estar bajo control, incluso cuando nos asignaron misiones en lugares remotos. Pero la selva tiene un lenguaje distinto. No es como los desiertos del norte o las montañas del centro. Es un lugar vivo, susurrante, aunque no puedo usar esa palabra. Todo parece moverse, mirarte y juzgarte. Y es en ese corazón verde, entre árboles que se alzaban como catedrales y un cielo cubierto de estrellas, donde nos encontramos con lo inexplicable. Nuestra misión parecía sencilla: patrullaje y búsqueda de reportes sobre actividad delictiva en una zona casi deshabitada. Nos enviaron 6 compañeros, más el teniente al mando. Era una caminata ardua, avanzando entre la maleza espesa y los constantes sonidos de animales nocturnos. Pero ninguno de esos ruidos nos preparó para el silencio absoluto que cayó sobre nosotros al caer la noche. Montamos un campamento improvisado en un claro pequeño. Encendimos una fogata que no solo nos brindaba calor, sino también una sensación de seguridad. La comida enlatada pasaba por nuestras manos mientras platicábamos de cosas triviales: fútbol, mujeres y las familias que nos esperaban en casa. El teniente, hombre estricto pero justo, mantenía un ojo atento en todo, aunque incluso él parecía relajarse un poco en la calidez del fuego. Todo cambió alrededor de medianoche. Estábamos sentados en círculo, riendo por una broma que había contado uno de los muchachos, cuando lo vi. Al principio pensé que era una sombra proyectada por el fuego, pero no, era algo más. Una figura translúcida apareció al otro lado de la fogata. Vestía lo que parecían ropas desgastadas, como si fuera un campesino de otra época. Su rostro era borroso, pero sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. ¿Quién está ahí?, preguntó el teniente con firmeza, su mano yendo inmediatamente al arma en su cintura. Nadie respondió. La figura no se movió ni un centímetro. Uno de los compañeros, el más joven del grupo, llamado Morales, intentó bromear para aligerar el ambiente. ¿Nos trae usted algo de pozol, patrón?, dijo con una sonrisa nerviosa. La figura, sin pronunciar palabra, inclinó lentamente la cabeza hacia un lado, como si examinara a Morales. Fue en ese momento que me di cuenta: el aire había cambiado.
Ya no olía a humo ni a tierra mojada. Era como si algo podrido llenara el ambiente, algo viejo y pesado que apretaba el pecho. Morales, siempre impulsivo, dio un paso hacia la figura. «Oye, viejo, ¿qué haces aquí?» «Este es territorio federal», dijo, pero su voz temblaba. Cuando alargó una mano como si fuera a tocarla, la figura se desmoronó en una nube de humo negro que lo envolvió en cuestión de segundos. Todo fue un caos. Los gritos de Morales se mezclaban con los nuestros mientras intentábamos alcanzarlo, pero no podíamos atravesar esa densa oscuridad. El humo se movía como si tuviera vida propia, esquivándonos, burlándose de nuestros esfuerzos, y luego, tan rápido como apareció, desapareció. Morales ya no estaba. Lo buscamos con linternas, llamándolo por su nombre. La selva parecía absorber nuestras voces, devolviéndonos solo el eco de nuestra desesperación. Pasaron horas, o al menos eso sentí, hasta que uno de los compañeros encontró su gorra tirada a varios metros del campamento, cubierta de una sustancia viscosa y negra. El teniente ordenó que empacáramos y nos retiráramos al amanecer. Nadie discutió, nadie quiso hablar de lo que había sucedido. Caminamos en silencio, el peso de la ausencia de Morales cayendo sobre nosotros como una losa. Cuando finalmente llegamos al destacamento y dimos nuestro reporte, se nos trató como si estuviéramos inventando cosas. Morales fue declarado desaparecido en acción, y el caso se cerró sin más. Pero nosotros sabemos lo que vimos. A veces, cuando el viento sopla fuerte y me encuentro solo en algún lugar remoto, puedo escuchar su risa nerviosa, puedo sentir el frío en mi piel y el olor a podredumbre que nunca se borrará de mi memoria. Morales nunca regresó, pero su recuerdo, y lo que sucedió esa noche en la selva de Chiapas, sigue vivo en nosotros. Algunos lugares no quieren ser perturbados, y nosotros cometimos el error de ignorar las advertencias. Cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que mi vida antes de esa misión era tan ordinaria que casi parece un sueño. Vivía en un pequeño departamento en la Ciudad de México, en una colonia donde los días se sentían monótonos pero seguros. Me gustaba levantarme temprano, tomar un café negro bien cargado y escuchar el ruido de los coches en las calles. En esos días la guerra no era más que una parte de mi trabajo. No tenía rostro, no tenía nombre, era solo una misión más. Mis compañeros y yo éramos un equipo bien entrenado. Habíamos pasado por todo tipo de situaciones, desde operativos contra el crimen organizado hasta misiones de rescate en la Sierra Madre. Pero nunca imaginé que lo que enfrentaríamos en la selva lacandona cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó con una orden sencilla: asegurarnos de que un convoy de suministros llegara a una comunidad aislada. Había reportes de grupos armados en la zona, y nuestra tarea era proteger la ruta y vigilar. Parecía algo rutinario, pero nada podría estar más lejos de la realidad. La primera vez que vi la selva lacandona me quedé sin palabras. Era un lugar vivo, lleno de sonidos y sombras que parecían moverse aunque no hubiera viento. Los árboles eran tan altos que el sol apenas se colaba entre las ramas, y el calor era sofocante, pegajoso, como si el aire mismo te abrazara con fuerza. No me sentía cómodo. Había algo en ese lugar que hacía que los pelos de la nuca se me erizaran. Pero no dije nada. No quería que los demás pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Éramos 5 en total. Cada uno tenía un apodo que usábamos en las misiones, pero por respeto, aquí no los mencionaré. Solo diré que éramos una familia, aunque no siempre lo admitiéramos en voz alta. La primera noche en la selva fue tranquila, o al menos eso parecía. Pero cuando el sol se puso, algo cambió. El primero en notarlo fue nuestro guía local, un hombre mayor que nos ayudaba a movernos entre los senderos ocultos. A mitad de la noche, se levantó de golpe, con los ojos bien abiertos, como si hubiera escuchado algo. Le pregunté qué pasaba, y me miró con una expresión que nunca olvidaré. «No estamos solos aquí», susurró, mirando hacia los árboles. A la segunda noche, los ruidos comenzaron. Primero fueron cosas pequeñas, ramas que crujían, pasos suaves entre las hojas. Pensamos que podrían ser animales, pero había algo extraño en cómo se sentían. No era el ruido habitual de un jaguar o un mono. Era algo más deliberado, como si alguien estuviera caminando alrededor de nuestro campamento, observándonos. Esa noche, mientras hacía mi turno de guardia, la vi por primera vez.
Estaba al borde del claro donde habíamos montado nuestras tiendas. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y negro que caía como una cortina sobre su rostro. No podía ver sus ojos, pero sabía que me estaba mirando. «¿Quién anda ahí?», grité levantando mi arma. No respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero traté de mantenerme firme. Di un paso hacia ella, pero antes de que pudiera acercarme, giró sobre sus talones y corrió hacia la espesura. Sin pensarlo, fui tras ella. «Detente, es peligroso», gritó uno de mis compañeros, pero ya era tarde. La seguí a través de la selva, tropezando con raíces y ramas. La mujer corría sin esfuerzo, como si conociera cada rincón de ese lugar. Cuando finalmente estuve a punto de alcanzarla, se detuvo en seco. Levanté la linterna y justo cuando la luz la tocó, se desintegró en una nube de polvo negro. Sentí como si ese polvo me envolviera, llenándome los pulmones y cegándome por un instante. Cuando volví al campamento, mis compañeros estaban pálidos. Habían escuchado los gritos, pero no habían visto nada. «No vuelvas a hacer algo así», dijo uno de ellos, con el rostro lleno de preocupación. «Aquí hay cosas que no entendemos». A partir de esa noche todo empeoró. Cada vez que caía el sol, los gritos comenzaban. Eran lejanos al principio, como si alguien estuviera llamándome desde el fondo de la selva. Al principio pensé que lo imaginaba, pero los demás también los escuchaban. «¿Es tu nombre?», me dijo uno de los compañeros asustado. «Eso no tiene sentido. Nadie aquí sabe cómo me llamo», respondí, aunque por dentro sentía que algo se desgarraba. La mujer comenzó a aparecer más seguido. A veces solo la veía de reojo entre los árboles. Otras veces la encontraba al borde del campamento, mirándome con esa intensidad que me dejaba sin aliento. Cada vez que intentaba acercarme, desaparecía. El guía nos contó una historia una noche mientras el fuego chisporroteaba entre nosotros. Nos dijo que hace muchos años, una mujer había sido sacrificada en esa zona como parte de un ritual. Su espíritu, lleno de rabia y dolor, se había quedado atrapado en la selva. Según la leyenda, buscaba venganza y solía elegir a un hombre, llamándolo hasta que él mismo se perdiera para siempre en la espesura. «Si no la enfrentas, te llevará», me advirtió el guía. Esa noche decidí que ya no iba a correr. Si esa cosa quería algo de mí, tendría que enfrentarse conmigo. La última noche fue la peor. Los gritos no se detuvieron. Podía escuchar mi nombre una y otra vez, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Mis compañeros intentaron detenerme, pero algo en mí sabía que ya no podía huir. La encontré en un claro, de pie bajo la luz de la luna. Su rostro, que hasta entonces había estado oculto, finalmente se reveló. Era hermoso, pero al mismo tiempo aterrador. Sus ojos eran pozos oscuros llenos de rabia y sufrimiento. «¿Qué quieres de mí?», grité, sintiendo como la desesperación me ahogaba. Ella no respondió. Solo levantó una mano y señaló detrás de mí. Al girarme vi a mis compañeros, pero no estaban vivos. Sus cuerpos estaban colgando de los árboles, moviéndose suavemente con el viento. «Esto es tu culpa», dijo una voz en mi cabeza, una voz que sabía que era de ella. Cerré los ojos esperando lo peor. Pero cuando los abrí, estaba solo. La selva estaba en silencio, y mis compañeros seguían ahí, vivos, mirándome con preocupación. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó en la selva lacandona. No sé si fue real o si fue un delirio causado por el lugar, pero una cosa es segura. Desde entonces, he soñado con esa mujer cada noche. Siempre está ahí, al borde de mi visión, llamándome. Y sé que algún día volveré a escucharla.